Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. En silencio, en ingrata soledad y con una alta dosis de desesperación que no pueden alejar de sí mismos, esta es la vida de quienes tienen en casa un enfermo mental. Desde fuera los observamos preocupados, convencidos de que necesitan tanta o más ayuda que los que sufren la enfermedad, pero no hacemos nada por remediarlo. No vamos a dar nombres de asociaciones o personas que dedican esfuerzos e intenciones a llevar adelante a quienes tienen el sello enigmático de enfermos mentales, subnormales o locos, por conocidas y porque no queremos dejar a nadie en el olvido. Aunque sabemos que servirá de poco nuestra reflexión de hoy, queremos compartir con ustedes nuestra incondicional disposición con estas personas y asociaciones cuando tengan que vérselas con quienes, ocupando despachos y representando a partidos políticos y administraciones de todos los colores, solo reciben palmaditas en la espalda y nula atención a sus peticiones. Familias enteras conviven con el enfermo o la enferma en sus casas, sin medios económicos ni de espacio, sufriendo situaciones críticas, recibiendo palizas de quienes, perdidas sus facultades mentales, no responden a los mismos parámetros de comportamiento que el resto de las personas. Son estas familias las que deberían vivir en la esperanza de un mejor trato por parte de los gobiernos municipales, autonómicos y nacionales, porque la realidad es que en la mayoría de los casos son utilizados solo en los momentos en que es necesario el lucimiento del político de turno. Sin embargo, la realidad de estas familias responde en todos los casos a las mismas necesidades y estas nunca han sido atendidas en su totalidad y mucho nos tememos que no lo serán nunca. Enfermos con todo tipo de disfunciones mentales conviven cerca de nosotros y nuestra respuesta no es otra que la de alejarnos. Está claro que el desconocimiento de este tipo de enfermedades condiciona cualquier relación y por tanto genera sentimientos de toda clase. No obstante, erramos quienes así pensamos y decidimos, puesto que los familiares necesitan urgente atención por parte de todos, seamos particulares o representantes de cualquier organización. Solo de esta forma podremos paliar parte del esfuerzo que están obligados a realizar para mantener la calidad de vida de quienes a veces ni sufren ni padecen. Nosotros, que siempre hemos presumido de solidarios, de conocer el sufrimiento de nuestros amigos o vecinos, de estar siempre prestos a acudir allí donde nos necesiten, tenemos la gran oportunidad de realizarnos con este reto. Para ello, señoras, señores, es imprescindible conocer cuáles son sus necesidades y más aún las de sus familiares, cuáles sus reclamaciones, cuáles sus medios y cuáles las soluciones mínimas que piden para solventar sus problemas. Ante tanto silencio administrativo, tantos rechazos y demasiados reveses, nuestra actitud solidaria es fundamental. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Ya tenemos aquí el jueves 16 de mayo, hemos pasado ya la mitad del mes y el fin de semana está ya muy cerca. Nosotros a esta hora les invitamos a hacer un repaso a la actualidad en titulares. Y ya saben que hoy comienza en nuestra ciudad el Congreso sobre el Regionalismo en Europa y para repasar lo que van a ser esas jornadas hablamos con el catedrático de la Universidad de Jaén, Miguel Ángel Chamocho, y en este informativo van a poder escuchar la segunda parte de esa entrevista. Y nos vamos a poner ahora literarios porque esta semana se han presentado 2 libros en nuestro municipio. Uno de ellos es el escrito por el andujareño Ángel Cabezas, que además ha sido premiado con el galardón Albert Jubel de novela. Desde Radio Andújar pudimos hablar con el autor y enseguida van a poder escucharlo. Y el otro libro que se ha presentado en Andújar estos días ha sido el poemario del también andujareño Juan Antonio Mora, bajo el título Los sitios del dolor. También hemos podido hablar con el autor, que nos ha contado cómo entiende la poesía y qué ha reflejado en su nuevo escrito. Y por supuesto también haremos un repaso a la agenda del día para que no se pierdan ninguno de los eventos que hay planteados para la jornada. Comenzamos este informativo.
Y comenzamos hablando de historia porque, como ya saben, hoy da comienzo el Congreso sobre el Regionalismo en Europa, que pondrá el foco en nuestra ciudad y en esa Junta Central Suprema que se estableció en Andújar en el año 1835 y que fue el germen de la Andalucía que hoy conocemos. Para repasar mejor el contenido y propósitos de estas jornadas, desde Radio Andújar hemos hablado con el catedrático de la Universidad de Jaén y también andujareño Miguel Ángel Chamocho, que nos contaba esto. El Congreso se enmarca dentro del proyecto de investigación que me concedió el Centro de Estudios Andaluces, y en el que se incorporan un grupo de investigadores, tanto directos, incorporados en el proyecto, como otros que se han asociado. El objetivo del presente congreso es ahondar dentro del siglo XIX, es decir, en el acontecimiento histórico más antiguo que se puedan tener en consideración en todos los territorios históricos de España, tanto en los que fueron históricamente reinos, como fue la País Vasco, Navarra, Cataluña o Valencia, como en otros que, siendo históricos, pero que al pertenecer a la Corona de Castilla, no tuvieron esa consideración de derechos históricos o de territorios históricos con derecho propio, como son, por ejemplo, Galicia, como es Castilla o como es Andalucía. Y luego, finalmente, le vamos a dar un repaso a qué ocurre en esta misma etapa en los países más cercanos a nosotros en Europa, como son Italia, Francia y Portugal. ¿Con qué objetivo este congreso? Lo que pretendo es mostrar a la sociedad andujareña en primer lugar, pero luego a la sociedad nacional, a través de la edición del libro que se producirá de este congreso, es hacerle ver que uno de los acontecimientos históricos más señeros en torno a una conciencia de autonomía es casualmente el acontecimiento de Andújar. Aquellos otros territorios históricos que tuvieron un derecho propio, como ya tuvieron un derecho propio, siempre articularon ese viejo derecho como la antesala de su futura autonomía. Por eso en 1977, cuando los padres de la Constitución actual se plantearon el título octavo de la Constitución, inicialmente solo pensaron en Cataluña y en País Vasco, no pensaron en ninguna otra región. De la misma manera que la Junta Central Suprema reivindicó un protagonismo de Andalucía, aquel famoso 4 de diciembre de 1977, Andalucía salió a la calle exigiendo autonomía. Salió el pueblo a exigir al Estado español, a los padres de la Constitución, autonomía. Y fruto de esa actitud de los andaluces, que democráticamente se pasearon por las calles exigiendo autonomía, se sumaron al carro el resto de territorios para, siguiendo el ejemplo andaluz, exigir también autonomía. ¿Qué se encontraron los padres de la Constitución? Pues que si le daban autonomía al País Vasco y a Cataluña por derechos históricos, y ahora que ha salido a la calle Andalucía, si se le reconoce también el derecho de autonomía a Andalucía, se lo van a tener que reconocer al resto de territorios relativamente históricos de España. Y esa es la razón por la cual aparecerá en la Constitución lo que los padres de la Constitución denominaron café para todos, pues tantas regiones como quieran constituirse. Por tanto, el protagonismo que tuvo Andalucía saliendo a la calle aquel 4 de diciembre del 77 es un protagonismo similar al que en 1835 la Junta Suprema erige para demandar al Estado una serie de principios. Una serie de principios que lo asume Andalucía con una especie de autogobierno en la Junta Central. La Junta Central se disuelve inmediatamente, que negocia con el Estado Central en la consecución de los objetivos que movieron a la Junta. Por tanto, un paralelismo con otro nos hará ver que respecto de otros territorios, Andalucía fue la que anteriormente a todos ellos, y casi que por dos ocasiones, tuvo acontecimientos históricos que demandaron el ejercicio de una conciencia y, por tanto, de, podríamos decir, dosis de autogobierno. Insisto, en 1835 no hay una corriente regionalista en las juntas centrales. Ese concepto de regionalismo es mucho posterior en el siglo XIX. Tampoco hay una gran conciencia ni de filorepublicano ni de filofederalista, porque defendieron a ultranza la monarquía parlamentaria. Por tanto, es una consideración de que Andalucía se erige con conciencia propia
para la consecución de los avances que el sistema liberal necesitaba y que por circunstancias desde la muerte de Fernando VII, que era monarca absoluto, no se producían en el avance. Y recuerdo, fueron finalmente 2 andaluces en el gobierno central, Javier Istúriz y Mendizábal, los que negociaron directamente con los representantes de la Junta Central, que subieron a Madrid para negociar la disolución de la Junta Central y a su vez que el Estado se comprometiera a conseguir los objetivos de la Junta Central, fueron todos andaluces los que negociaron ese acuerdo. Negociado el acuerdo, se suspendió, se desarticuló la Junta Central y progresivamente se desarticularon las juntas provinciales. Pero como acontecimiento histórico que vertebra una idea de conciencia colectiva de pueblo, que ejerce competencias de autogobierno, sin duda, la Junta Central Suprema que se constituyó en Andújar fue el hito histórico, insisto, no como región, sino el hito histórico más antiguo que tenemos de esa conciencia autónoma de Andalucía. Y está muy bien esto que dice Miguel Ángel, porque también cambia un poco la percepción que se tiene sobre este tipo de acontecimientos como esto que comentamos de la Junta Central Suprema en Andújar, y también recordar y poner en valor ese 4 de diciembre que quizá en la memoria del colectivo en la comunidad andaluza pierde un poco de fuerza respecto al 28 de febrero, que es el día oficial y festivo también en nuestra comunidad. Claro, lógicamente, porque el 28 de febrero es cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía. Los juristas denominamos San Estatuto a nuestro Día de la Autonomía, claro. Pero realmente el valor democrático que tuvo aquella manifestación espontánea, si quiere, o liderada por los líderes sociales en aquel momento en el que estábamos construyendo el volver a un sistema de partido, porque estábamos en plena transición política. Aquel acontecimiento del 4 de diciembre de 1977, Andalucía dio un ejemplo de madurez democrática verdaderamente sorprendente que no deberíamos olvidarlo nunca, obviamente. Ahora bien, aquella madurez democrática encuentra su legitimidad jurídica, lógicamente, en lo que se aprobó el 28 de febrero, que es lo que nos dotó finalmente, desde el punto de vista jurídico e institucional, de autonomía. Pero no se puede entender, y lo digo de antemano, pero ni nosotros en Andalucía, ni Cantabria, ni Murcia, ni Castilla-León, ni otras comunidades que en principio, en la mente de los padres de la Constitución de 1938, estaban para construir autonomía. Solamente inicialmente estaban previstos los que durante la Segunda República habían conseguido consolidar un estatuto regional, y esos solamente fueron Cataluña en primer lugar en 1931 y País Vasco finalmente en 1936. Pero gracias a ese acontecimiento de que Andalucía sale a la calle de forma, insisto, espontánea o auspiciada por los líderes sociales y políticos de aquel momento, Andalucía le enseñó al resto de territorios españoles que si querían autonomía tenían que exigirla. Andalucía la exigió y claro, posteriormente, el 28 de febrero es el cierre, si el 4 de diciembre del 77 es el inicio, aquel 28 de febrero del 82 es el cierre de la consecución de la autonomía para Andalucía a través de un gobierno regional. Efectivamente, Miguel Ángel, eso, y como tú dices, que eso es una frase que me ha gustado mucho personalmente, no se puede entender el 28 de febrero sin el 4 de diciembre, y seguro que esta entrevista va a ayudar a que mucha gente se acerque, mucha más todavía de la que lo iba a hacer, se acerque a este congreso. Y ahora, si te parece, ya para terminar, en el plano personal, Miguel Ángel, ¿hay alguna publicación a la vista o todavía ahora con el congreso y la publicación del libro sobre el congreso ya hay bastante? No, este proyecto de investigación, yo no paro de trabajar, este oficio lo llevo en la sangre y me gusta muchísimo, además allí en Andújar lo saben bien porque sin perjuicio de que realizo mi actividad publicista siempre ligada a mi disciplina, no es menos cierto que siempre le hago un guiño a mi tierra y siempre que puedo salgo alguna publicación de Andújar. De hecho, la última se publicó en 2017, ya hace 7 años, sobre el primer castellano que tuvo una representación institucional en Andújar
hace el año que viene, ahora ya 800 años, precisamente el año que viene, que se homenajea el 800 aniversario de la incorporación de Andújar a la Corona de Castilla, el primer castellano en el que Fernando III envía aquí para hacerse cargo primero de la fortaleza de Andújar, manteniendo a los habitantes musulmanes, y luego al año siguiente, en 1226, toda vez que fallece el que había firmado el convenio o el acuerdo con Fernando III, que era el líder musulmán al-Bayasi. Cuando fallece al-Bayasi, que lo asesinan sus propios correligionarios, pues Álvar Pérez de Castro se queda ya no solo como tenente de la fortaleza de Andújar, sino como señor en representación del rey de toda Andújar. El primer castellano que tiene la gobernanza de la ciudad de Andújar ya incorporada a la Corona de Castilla fue Álvar Pérez de Castro. Su biografía la publiqué en 2013, dicho sea entre tú y yo, y esto no lo edité, nadie sabe quién es este personaje, nadie acudió a la presentación, ni siquiera los representantes de la corporación municipal, y es una biografía de un personaje clave que yo espero que el año que viene, que se van a celebrar distintas actividades en torno al 8º centenario, los organizadores de esas actividades al menos me permitan volver a hablar de este personaje clave para comprender el que Andújar se incorporara a la Corona de Castilla. El primer modelo de gobernanza fue el que facilitó la repoblación de Andújar con pobladores, digamos, venidos del norte de la Corona de Castilla, y fue el que le pidió y le suplicó a Fernando III que le otorgara la norma constitucional de aquel momento, que eran los llamados fueros municipales, un fuero municipal muy privilegiado para que se pudiera muy bien repoblar Andújar, y gracias a eso Andújar se convirtió durante mucho tiempo en el territorio más a la vanguardia de la Corona de Castilla, hasta que después se conquistó Córdoba y ya pasaría a ser Córdoba la población más a la vanguardia de Andújar, más a la vanguardia de la Corona de Castilla, y fagocitando en cierta medida a la importancia de Andújar. Pero eso no lo edites, esto tú ya haces lo que tú quieras. Pero en relación con el proyecto de investigación tenemos previstas 2 publicaciones. Primero, la resultante del Congreso, y otra que es un monográfico que soy yo el autor, el que se está dedicando exclusivamente a ella, que es, digamos, la obra que da lugar a el proyecto, que es un estudio monográfico de la Junta Central Suprema de las Andalucías. Es un libro que ya tengo bastante bien avanzado, del que se presentará una simple comunicación, como otra más, en el congreso que vamos a tener la próxima semana, o sea, en esta semana, pero que el objetivo es que de ese proyecto de investigación salgan 2 monografías. Una, reitero, la resultante del Congreso, con todas las ponencias, y luego una monografía de la Junta Central Suprema de Andújar. Desde que nacen las juntas provinciales, las razones por las cuales las juntas provinciales, denominan quiénes son los enemigos de la libertad. Hemos conseguido identificar a todos los enemigos de la libertad. Cuándo se constituye la Junta Suprema de Andújar, cuáles son sus objetivos, cuál es su itinerario de vida, y luego, a través de la documentación que hemos conseguido encontrar en la Real Academia de la Historia, en la colección Isturi, conocemos ahora el proceso de negociación para su disolución y quienes participaron en ese proceso de negociación y el momento exacto en el que ya se llega a un acuerdo y por tanto se permite la disolución de la misma a finales de octubre de 1835. Y de la historia pasamos a hablar de literatura porque esta semana, como les decíamos, se han presentado 2 libros en nuestra ciudad. 2 libros además escritos por 2 andujareños que, aunque residen fuera de su ciudad natal, se han acercado hasta ella para dar a conocer sus nuevas publicaciones. El primero de ellos, Ángel Cabezas, vino desde Barcelona para presentar su primer escrito, la novela El señor de Peñallana, con la que además ha ganado el premio Albert Jubel. Esto nos contaba en la entrevista que tuvimos la ocasión de hacerle. Bueno, yo en esta novela lo que he pretendido es hacer una novela histórica, un poco recordando aquellas viejas novelas de aventuras del siglo XIX, y hacer un pequeño homenaje a mi tierra. Ya el título yo creo que lo dice todo, es un paraje que todos conocemos. Y bueno, pues eso, es una novela histórica basada gran parte en nuestra tierra, en nuestro pueblo, y esa fue la intención. ¿Cuentas con alguna otra obra publicada? Pues esta es la primera obra publicada, la primera novela. Tengo algún proyecto, pero bueno, esta fue la primera, sí. Y bueno, primera que publica,
y ganas el premio Albert Jubel a la novela. ¿Cómo te sientes al recibir este premio? Bueno, pues la verdad es que muy satisfecho. Y porque, a ver, ganar un premio no es fácil. Compites con mucha gente y en cualquier premio abierto a todo el mundo, pues la verdad es que puedes competir con gente muy formada y con escritores. El premio, como el fallo es anónimo, pues no se sabe quién lo gana hasta que no descubren la plica. Pero bueno, la verdad es que fue una satisfacción muy, muy grande, sí. ¿Y cómo se ha gestado esta novela que finalmente ha resultado premiada? Bueno, pues la novela se gestó durante mucho tiempo. Yo tenía la idea en la cabeza desde hacía años y sobre todo me decidí a escribirla en el año 2016 a raíz del fallecimiento de mi padre, que siempre fue un lector de novela histórica, novela de aventuras. Y bueno, pues durante un par de años estuve escribiéndola, documentándome, escribiéndola y bueno, pues aquí está el resultado. Y creo, ahora que menciona a su padre, que hay alguna novela que quizá él le entregó y que le hizo aficionarse no solo a la lectura, sino también a la literatura, ¿verdad? Sí, La isla del tesoro, de Stevenson. Sí, ese fue el primer libro que me regaló, yo tengo recuerdo, que yo tendría 10 años y me regaló ese libro y me marcó. La verdad es que fue un libro que me marcó y yo creo que ha sido siempre el cariño que he tenido a ese tipo de literatura. Y el otro libro que se ha presentado en nuestro municipio ha sido el poemario Los sitios del dolor, escrito por el andujareño residente en Madrid, Juan Antonio Mora, que nos contó qué significa la poesía para él y qué ha querido reflejar en este nuevo escrito de los muchos que ha conseguido publicar. La poesía es difícil de explicar porque es un enigma, es una especie de milagro. La poesía se produce y se escribe con palabras, pero entonces, ahora que tengo 74 años y empecé a escribir a los 15 años, pues la poesía para mí es una necesidad fisiológica y psicológica. Necesito escribir y necesito aislarme del mundo y para expresar mis sentimientos, mis ideas, mis argumentos. Y bueno, que tiene que salir, no se puede explicar exactamente la poesía. Por eso, para Gil de Vierma, por ejemplo, la poesía era un ángel oscuro, un ángel abstracto. Yo no creo en la poesía abstracta, como por ejemplo Paul Celan, que era un poeta muy abstracto, poeta magnífico, pero a mí me gusta la poesía más concreta, que no sea oscura, que sea despojada, esencial, porque creo en la poesía hay a lo esencial. Entonces entendemos, Juan Antonio, que usted apuesta por una poesía quizá un poquito más llana, más cercana. Sí. Y queríamos preguntarle si, y que seguramente sí, ¿hay algo de Andújar en sus poemarios o en este último? Bueno, eso es también muy difícil de definir, porque lógicamente están los recuerdos, el pasado. Siempre en un poema, el poema no surge de la nada, el poema surge de unas ideas, de unos sentimientos, de unos pensamientos que están ahí, o una comunicación con el pasado. ¿Me entiendes? Yo soy de Andújar, y mi madre era de Andújar y mi padre es de Linares, pero Sapincoda fue aquí en Andújar, y entonces yo, en la infancia, que es la patria del hombre, como decía Francis Bacon, eso no se puede. Efectivamente, hay muchos poemas que están retocados, que se han pasado por Andújar, por mi vida aquí, porque yo me marché de aquí a los 25 años a Madrid, cuando terminé la carrera, y lógicamente uno, pues, en cierta manera se considera uno un emigrante andaluz, pero yo tengo como poeta 3 registros. Escribo poesía amorosa, escribo poesía social o política, donde cuestiono la sociedad capitalista, son versos de impugnación del sistema, y después utilizo una poesía existencialista o mística, porque yo creo que el carácter andaluz es un poco meditativo. Entonces, para mí hay 3 tipos de poetas: los que escriben para sí mismos, los que escriben para los demás y los que escriben para experimentar con el lenguaje. Yo no escribo para experimentar con el lenguaje. Lo que pasa es que, bueno, cuando lleva uno muchos años escribiendo, pues te salen cosas nuevas. Por ejemplo, este libro, que es un formato breve, de lírica breve,
porque tengo que ir a la esencia. Si quiere, le hablo un poco del tema del libro. A eso vamos a ir, Juan Antonio, porque, bueno, Sí. le quería preguntar cómo se ha gestado este libro y en qué categoría de las tres que nos ha mencionado lo ubicaría usted. Bueno, vamos a ver. Este libro tiene una dicotomía, dos visiones, dos miradas. Una exterior, que se plantea con el tema del genocidio en Gaza, con mi solidaridad con el pueblo palestino, con la causa palestina, y otra mirada interior, introspectiva, que es el amor, en fin, o poemas de carácter reflexivo o meditabundo, que son las dos formas, las dos miradas que lleva el libro, una mirada interior y una mirada exterior. Ujú. Porque lógicamente el poeta está zarandeado por los acontecimientos, por las cosas que le pasan, ¿no? Ya decía, espera un momento, yo soy yo y mis circunstancias. Efectivamente. Entonces, ¿qué? Perdón. Sí, siga, perdón. Sino que lo que dice es que hay cosas que le pasan al poeta que lógicamente se traducen después en versos, en palabras, porque la literatura son versos. Y este libro, que es el último, entiendo, que usted ha publicado, viene después de una carrera en la que usted también ha publicado diversos poemarios y también dirigió la revista La Hamaca de Lona, que es uno de los referentes en la apertura poética. ¿Diría usted que es más difícil dirigir una revista dedicada a la poesía o escribir un poemario? Pues las dos cosas son responsables, porque uno es responsable de lo que escribe y también de lo que coescribe o codirige. Porque la revista La Hamaca de Lona, que yo estuve dirigiéndola 14 años, 28 números semestrales, o sea, 2 al año, uno cada semestre, pues evidentemente es una responsabilidad y conlleva mucho trabajo, porque tienes que pedir colaboraciones a los poetas y a su acto literario para comprometerlo de una forma, y la línea de pensamiento tienen que estar claras. La Hamaca de Lona era una revista experimental, abierta, donde donde se publicaban poetas de diferentes signos y pensamientos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo he publicado poetas andaluces, poetas valencianos, poetas gallegos, que cada número fuera heterogéneo, heterodoxo y una mezcla de la poesía contemporánea que se hay en España. Con una reflexión, siempre la poesía estaba predominando sobre la prosa, pero también había prosa, no solamente había poesía. Uh-huh. Y había también cuadros de pintores. Cada número llevaba un pintor distinto. Y eso lo pagaba yo de mi bolsillo. O sea, yo no he tenido ninguna subvención ni nada más. A mí me salía cada número por unos 1.000 euros más o menos. Y después no sacaba nada, porque lo repartía entre poetas, lo mandaba, en fin, para abrir la poesía o abrirme también a mí mismo. Y es una labor encomiable, Juan Antonio, porque la poesía puede ser uno de los géneros literarios que quizá, o a los que quizá el público general menos se acerca, quizá porque lo vea más complejo, pero desde luego, una vez que uno se engancha y encuentra un poeta o una poeta que le guste, es muy difícil salirse de ahí. Y ahora le quiero hacer ya la última pregunta, Juan Antonio. ¿Cómo se siente usted presentando este libro en su ciudad natal? Pues mí muy feliz, muy satisfecho. Porque yo vivo en Madrid, también lo presento en la librería Enclave, pero este año, como tengo otro libro también preparado, que se llama La ciudad y yo, que está en imprenta, pues para mí me congratula mucho porque me hace muy feliz, porque estoy con mis amigos, voy a comer al Parral, voy a comer a Los Pinos, en fin. Y me encanta comer aquí en Andújar, que es mi pueblo, y aquí estoy con mis amigos muy a gusto.
en misas de 7 tomando unas cañas y me llena mucho, me produce mucho gozo, mucha satisfacción interior. Y bueno, la poesía, como usted bien ha dicho, es un poco minoritaria, ¿no? Porque la gente, no se trata tampoco de entender la poesía, de comprenderla, de analizarla, sino que la poesía te conmueva, te entremezca, sientes algo por ella, aunque no lo comprendas totalmente, porque la poesía también tiene un lenguaje casi psicológico, psicoanalítico, casi diría yo. Y entonces no se trata de comprender, sino de conmoverse uno con lo que uno oye o escucha o escribe o lee. Efectivamente, Juan Antonio, y ya sí que es verdad que va a ser ya la última pregunta, pero quería retomar cuando le hemos preguntado sobre si hay algo de Andújar en sus poemarios o en este último, y ahora que usted vuelve aquí para presentar este libro, ¿hay mucho, en este Andújar actual, hay mucho del que usted tiene en su recuerdo para estos poemas en los que haya podido entrar algo de esa memoria que tiene usted de esta ciudad? Pues no. Este libro no concretamente, porque es un libro, le repito, bastante actual. Y yo vivo en Madrid desde el año 75. El próximo libro que tengo ahora, que La ciudad y yo, sí tiene más recuerdos de Andújar, porque establezco un paralelismo entre las ciudades que más han entrado en mi vida, que es Andújar, donde nací, Sevilla, donde estudié, y Madrid, donde me he hecho hombre. Entonces establezco un paralelismo donde hay recuerdos, paseos, callejuelas de estas ciudades. Pero este libro concretamente no sabría decirle, siempre tiene que haber algo donde he nacido, pero es muy difícil de definir. También les avanzábamos esta mañana la presentación que tuvo lugar ayer del Campeonato Andaluz de Baloncesto 3x3 Sub-17, que tendrá lugar en Andújar la semana que viene, concretamente el día 25 de mayo, y esa próxima semana les daremos mucha más información sobre este campeonato que tendrá lugar en nuestra ciudad. Y ahora, antes de despedir este informativo, vamos a hacer un repaso a las citas que hay en la agenda para hoy, que viene muy cargada, ya que tenemos el inicio de estas jornadas sobre el regionalismo en Europa, también comienzan las actividades por el Día de las Familias y los conciertos enmarcados en la ruta de los patios y las plazas. Además, hoy día 16 de mayo también dará comienzo el triduo dedicado a la Divina Pastora. Y una cosa más, porque aunque no sea una cita en nuestra ciudad, tiene mucho que ver con ella, porque esta tarde la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, participa en la recepción en los Baños Árabes de Jaén de los atletas que tomarán parte en el Mítin Internacional de Atletismo que se desarrollará mañana 17 de mayo en Andújar. Y esto es todo por hoy. Se quedan ahora con nuestra programación, que como ya saben pueden disfrutar donde y cuando quieran con nuestra aplicación, al igual que pueden seguir informados de todo lo que pasa en Andújar desde nuestras redes sociales. Muchas gracias un día más por estar al otro lado de la radio. Disfruten este jueves. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.